Muy buenas tardes a todos los hermanos que sintonizan con nosotros en esta tarde. Muchas gracias por estar acá en esta cita con sus hermanos de Raíces de la Fe. Bienvenidos a todos los hermanos de Raíces de la Fe aquí en presencia. Damos gracias al Eterno que nos permite llegar a ustedes y estar acá reunidos celebrando Shabbat. Para esta tarde, hermanos, muy contento de poder compartirles la porción o parashat Vayahi o Vayahi, que significa y él vivió, él residió, él se estableció, pero más comúnmente se traduce como él vivió. Y se refiere al tiempo de que Jacob, una vez que se mudó con toda su familia para Egipto, vivió más o menos 17 años antes de fallecer. Y bueno, antes de adelantarme, vamos a continuar con esta porción, Vayehi, estableciendo de que de la Torah vamos a estar leyendo dentro de los capítulos del 47:28 al 50:26. Vamos a tocar prácticamente unos 2 capítulos. Profetas, vamos a ver de Primera de Reyes, capítulo 2 del 1 al 12. Y Pacto Renovado, estaremos viendo algunas escrituras en Juan, en Hechos, en Hebreos y en Primera de Pedro. ¿Okay? Nosotros siempre recordamos a aquellos que nos miran por video que somos una congregación mesiánica y que continuamos aprendiendo y entendiendo más porque estudiamos juntos. Y porque estudiando juntos aprendemos todos. Es importante tener bien claro ese concepto. También les recordamos que a la plataforma de la Biblia, al conocimiento bíblico, que es la plataforma más importante, nosotros tratamos de suplementarlas con conocimientos académicos tradicionales referente a la cultura judía, a los sabios judíos que nos han legado un compendio, una mina de productos literarios, así como el Talmud, la Mishnah, la Gemara, y tratamos de extraer, ¿verdad?, un poco de aquí, un poco de allá para traer un mensaje balanceado. De vez en cuando tocamos profecía y un poco vamos a hablar acerca de esto profético, hoy no en profundidad, pero en relación a lo que Jacob hizo en sus últimos días en relación a sus hijos. Nuevamente les recordamos que estamos acá en el Metroplex, Texas, aquí en la Beltline Road en Irving, y que los bienvenimos a ustedes. Estamos localizados al norte, 1000 al norte de la Beltline Road en Irving, Texas. Y si el contenido de hoy te bendice, hermano, danos un like y haz un comentario positivo. O si Dios te mueve, envíanos un apoyo económico que va a ser de gran bendición. De esa manera mantenemos la antorcha encendida y seguimos recíprocamente bendiciéndonos. Hay un celular por ahí encendido. Dentro de los materiales que consultamos para poner esta presentación, hemos consultado The New American Commentary, la Biblia Ilustrada. También hemos visto algunas cositas fuera del libro de ciertos comentarios de este recurso que se llama Los 5 libros de Moisés, también de Primera y Segunda de Reyes, de ArtScroll y de algunos otros recursos que hemos también consultado, no en grandes cantidades, pero de ahí traemos información para compartir. Entonces hacemos un resumen breve y al punto. La parashá Vayehi, que significa y él residió, como ya lo expliqué, significa él residió o él vivió, refiriéndose a Jacob cuando se mudó con todos sus hijos a Egipto por la hambruna que había y que él termina viviendo ahí un cierto tiempo. Entonces la parashá Vayehi es la 12ª y última parashá del Sefer Bereshit o el libro de Génesis y tiene un total de 85 versículos. Han pasado 17 años desde que Jacob, a veces lo dejé en español, Jacob, de que Jacob descendió a Egipto. Siente que está a punto de morir
y habla con Joseph y le hace jurar a su hijo que no lo enterrará en Egipto. Él no quiere que sus huesos se hayan enterrado en Egipto. Él no pertenece a Egipto, ahí está ahí por una necesidad. Quiere ser enterrado en Hebrón, en la cueva de Macpela, la que compró Abraham para enterrar a su esposa Sara, donde fue enterrado Abraham, donde se establece por tradición y conocimiento judío de que ahí fueron enterrados los cuerpos de Adán y Eva y también lo de los patriarcas. Entonces, en hebreo se dice Maraat HaMacpelah, o Macpela, que es la cueva de Macpela. Tiempo después se le anuncia a Joseph que su padre está muy enfermo y lo visita trayendo a sus hijos Manasés y Efraín para que estén con Jacob, ¿no? Jacob le revela a Joseph que él adoptará a Manasés y Efraín y los elevará. Y esto es importante que pongamos atención, porque muchas personas no entienden nuestra fe. Somos, dicen, cristianos, somos judeo-cristianos, somos mesiánicos, y muchas personas no entienden. Hay aquí una gran llave que vamos a ir desarrollando poco a poco a través de la enseñanza. Pero esto es importante para que entendamos qué es lo que Yeshua vino a hacer a la tierra cuando apareció. Entonces dice, quiere ser enterrado en Hebrón, en la cueva de Macpela. Entonces, tiempo después se le anuncia a Joseph que su padre está enfermo y viene a visitarlo con los hijos. Después pasa el tiempo y Jacob le revela a Joseph que él adoptará a Manasés y Efraín y los elevará al mismo nivel de estatus que los otros hijos de Jacob. Es decir, no los voy a ver ya más como nietos, no son mis nietecitos, sino que los voy a adoptar como hijos legítimos míos. Y ellos van a ser tratados como tal. Básicamente, Jacob está elevando a Joseph, a sus hijos. No lo puede hacer con Joseph, porque Joseph no puede dejar Egipto. Joseph no puede dejar Egipto. Él está comprometido porque fue adoptado por el faraón y él no puede abandonar al faraón. Porque sería una traición o sería un rechazo al faraón que le ha abierto las puertas, no solamente a él, sino que a toda su familia. Entonces, y en la antigüedad no se hacían esas cosas. Bien. Entonces, Jacob está elevando a Joseph al estado de primogénito y dándole una doble porción. ¿Por qué? Porque está bendiciendo a sus dos hijos, es una doble porción. Bien. Entonces, Jacob también le explica a Joseph por qué no enterró a Raquel, la madre de Joseph, en la cueva de Macpela. Porque él está pidiendo, yo quiero que me entierres en Macpela, pero entonces la pregunta es, ¿por qué mi mamá no está ahí? Mi mamá era la mujer que tú amabas, mi mamá era la esposa que tú adorabas, la primera que con tus ojos vieron y te enamoraste de ella. Después tu suegro te engañó, pero porque mi mamá no, él siente que él tiene que dar esta explicación. ¿Ok? Y los sabios dicen y comentan, y esto lo hemos tocado en otros años, pero es importante mencionarlo para esta ocasión, que él siente, dicen ellos, la necesidad de explicarle al hijo porque le está pidiendo, llévame de regreso, y siente la necesidad de explicarle al hijo esto porque quiere que su hijo entienda que él nunca ha dejado a su esposa a mitad de un camino enterrada porque simplemente se le ocurrió de esa manera. Entonces, y expresa gratitud por haber podido volver a ver a Joseph y a sus descendencias, a sus nietos. Jacob procede a bendecir a sus nietos con la famosa bendición donde hace al menor superior al mayor. Es decir, él invierte las manos donde él tenía que poner la mano derecha sobre el mayor, pero él invierte las manos y bendice al menor, como aquel que va a recibir primogenitura. Joseph protesta al ver a su padre cruzar las manos poniendo la derecha sobre su hijo menor. Joseph piensa que es un error debido a la edad de su padre, ¿verdad? Pero Jacob le asegura que él sabe lo que él está haciendo y le profetiza que Efraín será mayor que su hermano Manashe. Ahora, muchas personas piensan de que
cuando esta bendición es dada a Efraín, que hay una diferencia, que hay una discrepancia entre los hermanos. Nunca sucedió, nunca pasó, nunca hubo enemistad entre estos hermanos porque hubo esta distinción de darle el privilegio de primogenitura a Efraín, ¿verdad? No como sucedió con Esaú y Jacob, que Esaú se enojó muy feo y quiso matar a su hermano. Entonces, Jacob asegura que Dios estará con su familia y los traerá de regreso a la tierra de Abraham e Isaac. Después, Jacob reúne a todos sus hijos para bendecirlos y les profetiza sobre sus futuros, pero Hashem no le permite ver más allá de Egipto. Él habla acerca de lo inmediato, lo que va a pasar, de sus caracteres, pero no le permite ver proféticamente más allá en el futuro. Ahora, las bendiciones no son de sentido tradicional, ¿okay? Enseñándoles cosas del futuro lejano, pero más bien Jacob estaba revelando a sus hijos aspectos importantes de sus caracteres y que camino debían ellos de seguir. Él les estaba revelando no solamente a manera profética, pero también a manera de corrección, como cuando le habla a su hijo primero, que es Rubén, y de una manera lo corrige. Jacob terminó de bendecir a sus hijos y murió. La Torá enfatiza que hay 12 tribus. ¿Qué significa eso? Todo el mundo sabe que hay 12 tribus de Israel. No. Nos enfatiza la Torá que hay 12 tribus, y esto indica que cada hijo recibió la bendición apropiada para él y su descendencia. Es decir, los 12 hijos eventualmente se convierten en 12 tribus, y eso es una concretización. Se concretiza las promesas de Dios que va a ser de los hijos de Israel tribus, y en sí todos ellos una nación grande. Basado en la promesa y juramento hecho a su padre, Joseph y todos sus hermanos sepultarían a Jacob en Macpela. ¿Quién hizo esa promesa? Joseph. No me dejes acá. Llévame y me entierras en Macpela. Y aquí es donde Joseph le dice, no sé si lo incluí, pero en el versículo le dice, será como tú quieras. En esa, como tú desees, dicen otras traducciones. Pero lo interesante acá es que cuando usted le dice a alguien así, es como que usted no está muy completamente de acuerdo con eso. Porque acuérdese, Joseph está viviendo en Egipto. ¿Qué? ¿Debido a qué? Fue vendido como un esclavo. Él no quería estar ahí. Él no tenía planes de estar afuera de la tierra de la promesa. Pero es vendido como esclavo. Dios lo bendice, amplifica su territorio de expansión y lo hace el segundo al mando en Egipto. Pero ahora es adoptado por el faraón y él no puede irse de ahí. Entonces, al decir mi padre se va, es como me están arrancando nuevamente de la raíz que he buscado cómo recibir a mi padre. Finalmente, Hashem me permite Dios me permite tener a mi padre de regreso, pero ahora que se muere, no lo puedo enterrar acá. Se va a ir a enterrar allá, entonces me vuelvo a alejar de él. Entonces le dice, como tú quieras. En ese decir, como que suena como que hay una manera, no está muy satisfecho, pero él va a cumplir la voluntad de su padre. Pero de repente le dice inmediatamente, Jacob, júramelo. Y dice, te lo juro. Entonces, se confirma de que él va a cumplir con eso. Entonces, Joseph pide al faraón permiso para conducir el funeral de su padre en Canaán, y faraón le autoriza un funeral prácticamente de proporciones reales, es decir, como que se iba a enterrar un rey. Así exactamente la caravana, los altos funcionarios, todos, dice la Biblia, todos los altos funcionarios de Egipto fueron a enterrar a Jacob a Macpela, y después se regresaron. Ese era también parte de, algunos dicen, algunos sabios piensan que es parte del criterio o del protocolo que también él tenía que regresar. En otras palabras, el faraón no quería perder a su líder principal en Egipto. Ok, vamos a la escritura
que nos va dando una dirección. ¿Qué es lo que estamos buscando? Hoy vamos a explorar cuál es el propósito de la adopción de Efraín y Manashe, qué es lo que cumple dentro del marco profético, pero también importante, ¿qué importancia hay en hacer promesas y cumplirlas? ¿Qué importancia hay en hacer promesas y cumplirlas? Porque de eso dependen muchas cosas que se desarrollan en nuestra vida. ¿Okay? Porque hay ciertas expectativas. ¿Qué es lo que hacen las promesas? Establecen expectativas. ¿Qué es lo que establecen promesas? Esperanzas. ¿Qué es lo que establecen las promesas? Motivaciones. Pero cuando se tronchan, entonces hay un vacío, hay un vacuum y entonces no se puede desarrollar lo que Dios ha establecido. Posiblemente lo va a desarrollar más, pero va a tomar más tiempo. Y tenemos que tener una conciencia solemne. Y cuando digo solemne no me refiero a algo religioso, sino una conciencia solemne de que va a haber un efecto inmediato, un impacto inmediato cuando hay promesas y promesas que se rompen o cuando hay promesas que se cumplen. Alabado sea Dios, dice en 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien conforme a su gran misericordia nos hizo por la resurrección, podríamos decir a través de la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Hubo una promesa de un Mesías desde el principio. Desde Adán y Eva, cuando le habla proféticamente a la mujer y le dice, va a haber una diferencia, va a haber una enemistad entre la descendencia tuya y la descendencia de la serpiente. Completamente. Y dice, y la descendencia de la serpiente te va a hacer tropezar, pero la descendencia de la mujer le va a poner el talón sobre la cabeza de la serpiente, refiriéndose a Yeshua. El diablo quiso hacer tropezar, aparentaba que Yeshua fue destruido sin cumplir nada, pero realmente con su muerte es que le pone el pie a la serpiente, destruyendo todo el plan malévolo, y cuando él resucita, le abre las opciones no solamente a Israel, porque él es la promesa para el pueblo de Israel, pero ahora se le abren las puertas a todo el mundo. Porque era el Dios de Israel, no era el Dios de todo el mundo, era el Dios de Israel. Y a través de Yeshua se convierte en el Dios. No es que no lo era, es que se le permite a las naciones paganas poder recibir al Dios de Israel en sus corazones. Entonces, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien conforme a su gran misericordia nos hizo por la resurrección o a través de la resurrección de Yeshua el Mesías, de entre los muertos renacer para una esperanza viva. Para una herencia que no puede descomponerse, que no tiene corrupción, dicen otras versiones, estropearse ni marchitarse, guardado a salvo para vosotros en el cielo. Entonces, aquí hay muchas personas que dicen, ves que la salvación no se puede descomponer, ves que la salvación no se puede estropear, ves que la salvación no se puede marchitar. Entonces, muchas personas malinterpretan estos versos y creen de que tienen una carta libre para hacer lo que les dé la gana. Está hablando de que nosotros podemos echar a perder la salvación por voluntad, así mismo como Adán y Eva estaban en un lugar seguro, en la presencia del Eterno, sin muchas tentaciones como las que tenemos hoy en día, pero ellos mismos le pusieron troncha o troncharon el propósito divino en sus vidas, como desobedeciendo. Entonces, mientras tanto, al confiar significa, al ejercitar tu fe, estás siendo protegido por el poder de Dios para una liberación lista para ser revelada en el último tiempo. Entonces, eso tiene bastante palabra y podría tender a confundir. Bien sencillo. Mientras tanto, al confiar, al ejercitar tu fe, estás siendo protegido. No podemos, dice de que sin fe es imposible agradar a Dios.
tenemos que ejercitar fe para poder recibir los beneficios de Dios. ¿Estamos entendiendo? La fe no significa decir yo creo, no, la fe es caminar en obediencia, pero al mismo tiempo en todo lo que conlleva ser no perfecto, pero una persona que está voluntariamente tratando de acercarse al Eterno. Está siendo protegido por el poder de Dios para una liberación lista, apresta para ser revelada en el último tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo? El propósito completo de todo se va a hacer claro en los últimos tiempos. Esta fe que estás efectuando es la llave para que tú puedas abrir esa puerta. Lo vas a ver. Tal vez no lo estás viendo en este momento, pero va a ser revelada en el último tiempo, completa. Alegraos de esto, dice, alégrense por esto. Aunque por un poco de tiempo tengas que sufrir en diversas pruebas, incluso el oro se prueba con fuego para comprobar su autenticidad. Entonces, las pruebas que nosotros pasamos lo que hacen es comprobar la autenticidad de nuestra fe. El commitment, ¿cómo se dice? El cometido, la inversión personal, la verdadera fe se prueba así como el oro por fuego. Entonces las pruebas son eso, son fuegos que van a determinar dónde está nuestra fe. Hay mucha gente, como digo yo, en la primera que tienen dificultades, abandonan todo lo que tiene que ver con la fe. ¿Ves? Porque piensan de que la fe no tiene nada que ver con resolver problemáticas en el mundo. Y no es así, es lo contrario. La fe es la que te arma para que vayas a pelear con fe y te sostengas. Entonces ahora, el propósito de estas pruebas es que la autenticidad de su confianza o de vuestra confianza, que es mucho más valiosa, la fe nuestra es mucho más valiosa que el oro, dice que el oro perecedero sea juzgada digna de alabanza, sea encontrada dentro del ámbito de lo que es, ¿verdad?, gloria, de lo que merece ser honrado, o sea, gloria y honra en la revelación de Yeshua, el Mesías. Sin haberlo visto, lo amamos. Sin haberlo visto, amamos al Señor. ¿No lo hemos visto? Yo no lo he visto personalmente. Bueno, yo tuve una experiencia, pero yo no le he visto la cara. Y ayer casualmente alguien en las redes sociales estaba hablando acerca, dice, ¿usted cree que esta figura representa a Yeshua verdaderamente? Si usted de los que usted cree, algunos le estaban diciendo que sí. Entonces le dice, dígame quién fue el fotógrafo que le tomó la fotografía, porque en ese tiempo no existían cámaras. Eso es una pintura que ha sido pintada de esa manera, de acuerdo a ciertos conceptos que alguien ha suministrado, pero realmente no es así, no es verdadero. ¿Okay? Entonces, sin haberlo visto lo amamos, sin verlo ahora, pero confiando en Él. No lo podemos ver físicamente, pero sabemos, tenemos una experiencia que nos hace no solamente sentir, sino creer confiadamente creyendo de una manera sobrenatural que sabemos que es mucho más allá de lo que nosotros podemos creer en la normalidad. Entonces, dice, pero confiando en Él continúas yendo lleno de gozo que es glorioso más allá de las palabras. Y estás recibiendo aquello a lo que apunta tu confianza. Estás recibiendo de aquello a lo que tu fe está señalando, está apuntando. Aunque no lo ves físicamente, sabes que tu fe está apuntando a algo que vas a ver eventualmente. Es decir, tu liberación. La libertad, hermanos, no es un concepto de simplemente hacer lo que nosotros queremos. La libertad no es lo que nosotros queremos hacer. Realmente la libertad es conocer cuáles son tus responsabilidades y actuar dentro de ese patrón. La mayor parte del mundo piensa de que libertad es anarquía. Muchas personas hoy día, especialmente la generación en la que nosotros vivimos, quien se auto entrega muchos títulos,
mucha autotitulación o se da demasiados prestigios que realmente no se han ganado, piensan que esa es libertad, pero no lo es. Es más responsabilidad. La verdadera libertad es la que entiende cuáles son las estructuras de responsabilidad con la cual nosotros nos tenemos que mover en la vida. Entonces ahora nos ponemos de pies por un minuto para hacer la oración. Berehu et Adonai Hamevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim ben adalanu et torato. Bendigamos a Hashem y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermano. Entonces, comenzamos. Todo lo que hemos visto es un preámbulo para entender que nosotros como agentes de fe hemos creído en un Dios que no hemos visto. Hemos creído en un Mesías que no hemos visto, pero lo podemos tocar a través de su vida, a través de cosas que nos transforman a leer la Escritura. Y sabemos que así es, que está allí, que está presente. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que estaba pasando con Jacob en referencia a su vida y por qué es tan importante. ¿Por qué es tan importante Jacob? Un señor que a sus 147 años muere y no está en su tierra. Tuvo que irse a una tierra ajena. Entonces, muchas personas pueden decir, entonces no murió en victoria. No murió en libertad, no, al contrario, murió en victoria y libertad porque llenó el requisito, el papel que Dios quería que él desempeñara. Fue Dios quien le dijo, a través de su hijo, Dios ha hecho esto para que yo pueda salvar muchas vidas. Joseph le dijo a sus hermanos, obviamente tuvo esa misma conversación, tuvo que haber tenido esa misma conversación con su padre. Ellos fueron para ir y cobijarse, protegerse de la hambruna. Por lo tanto, su padre era un hombre inteligente y podía discernir que ellos estaban en Egipto para salvarse, pero que eso era temporal. Y vamos a continuar, ¿ok? Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Esto es en Génesis 47, 28 al 31. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Lo vuelve a repetir. Entonces aquí el énfasis es que hay algo importante sobre este dato. Cuando se acercaba el tiempo de la muerte de Israel, ¿de quién está hablando? De la misma persona. Jacob, siempre la Torah habla de Jacob cuando se refiere a su naturaleza humana, pero cuando se refiere a su naturaleza espiritual, el hombre elegido por Dios, Israel. Entonces, cuando se acercaba el tiempo de la muerte de Israel, llamó a su hijo Joseph y él le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo para que me prometas ser conmigo bondadoso y fiel. Por favor, no me entierren en Egipto, sino déjenme yacer con mis antepasados. Sáquenme de Egipto y entiérrenme en ese lugar de sepultura. Y él dijo, haré según tu palabra. En otra versión dice, se hará como tú quieras. Luego dijo, júrame, y le juró. Entonces Israel se apoyó, inclinándose sobre la cabecera de la cama. En algunas otras versiones dice, sobre su bastón. Entonces, ahora, según fuentes judías de reputación, en el año 2255, antes de la era común, antes de Cristo, antes de Yeshua, Jacob tenía 147 años de edad y ya había vivido en Misraim, Egipto. Misraim es el nombre antiguo de Egipto, por 17 años. Y Joseph tenía ya 56 años.
Entonces tenemos que tener en cuenta, porque es un dato interesante, que Joseph tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo y que el valor numérico de la palabra Vayehi, o de esta conexión o esta contracción de esta palabra compuesta Vayehi, es 34, ese valor numérico. Entonces, si miramos o utilizamos gematría o gamatria para decir 3 más 4 es igual a 7. Entonces estamos viendo de que de cierta manera podríamos concluir que en todos estos acontecimientos la voluntad de la supervisión divina ha estado involucrada. Que Joseph no estaba en Egipto por accidente, ni que tampoco su padre fue a Egipto por accidente. Que hay una especie de mirroring, dicen en inglés, que es como un espejo donde usted se refleja. Hay una reflexión de tipo espejo. Joseph fue vendido a los 17 años, cuando sus hermanos se deshicieron y lo mandaron para el lado de Egipto, y su padre después llega a Egipto y vive exactamente 17 años. Era como que Dios estaba tratando de compensar cierto tiempo de rescatar esos años, porque Joseph toma la batuta de Egipto más o menos alrededor, algunos dicen 33 años, otros dicen que 30, hay diferentes opiniones. Se le notificó a Joseph que su padre estaba enfermo, en Génesis 48, 1, 22. Un rato después, alguien le dijo a Joseph que su padre estaba enfermo. ¿Okay? Llevó consigo a sus 2 hijos, a Manashe y Efraín. Y a Jacob le dijeron, aquí viene tu hijo Joseph. Israel reunió fuerzas y se sentó en la cama. Esto es una frase, reunió fuerzas. ¿Cómo decimos hoy a veces en español? Recopiló fuerzas, se llenó de fuerzas. ¿Okay? Es decir, hizo un esfuerzo. El otro día miré este ejemplo, a un señor que está en silla de ruedas en un home de personas de tercera edad. Le llevan de sorpresa una caja y que le manda a su hijo que está sirviendo en una de las ramas militares y que él estaba afuera, allá en el lejano Medio Oriente. Y entonces tenía no sé cuánto tiempo de no ver a su hijo, que estaba desplegado por allá. Pero el muchacho está metido dentro de la caja. Y la muchacha que lo ayuda, lo empuja, la enfermera, le empieza a hacer un poquito de ánimo, le empieza a ver, ¿y qué es lo que tú crees que te ha mandado? ¿Qué es lo que usted piensa que está allí? Empieza como a animarlo para que se anime a abrir. Finalmente, cuando el muchacho ya le da la sorpresa y sale de la caja, el señor está completamente en shock, está extasiado, está feliz, está contento. Ver a su hijo igualmente, pero cuando lo va a abrazar el muchacho, el señor dijo no. Y él agarra la silla de ruedas temblando y se levanta. Y cuando está enfrente del muchacho, lo saluda militarmente. Eso me tocó. Porque el Señor había sido militar. El Señor había sido militar. Entonces él lo que quería era demostrar a su hijo que tenía la fortaleza y el respeto de brindarle a su hijo un saludo militar diciéndole, yo respeto lo que estás haciendo allá. Yo sé que estás haciendo un sacrificio. Pero esa era la manera que él le demostró a su hijo que lo amaba. Y qué bonito es ver esa función, porque estamos viendo a un padre que está apoyando, ¿verdad? Muchas personas dicen, que no quiero que vayas a lo militar porque vas a perder la vida, eres mi único hijo, lo que sea. No importa si son 7 hijos los que tienen, si son 10 hijos varones los que tienen, no importa. El hijo que se va al militar, siempre los padres tratan de pararlo, siempre lo tratan de, a menos que el padre haya sido militar y entienda, valore la vida militar.
¿Ve? Entonces, este muchacho empezó a llorar, ¿verdad? Emocionado. Pero él conectó toda la fuerza que él pudo y se levantó. Pues igualmente, es exactamente lo que está pasando acá. Cuando a Jacob le dicen, ahí viene tu hijo José, Israel reunió fuerzas y se sentó en la cama. Jacob le dijo a Joseph, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, diciéndome, te haré fructífero y numeroso, te vas a multiplicar. Haré de vosotros un grupo de pueblos, tribus. Haré de vosotros un grupo de pueblos. Ahí está la promesa. Y daré esta tierra a tu descendencia para que la posean para siempre. Esta tierra. No le está hablando de Egipto, él está refiriendo a su hijo Joseph la historia cuando Dios se le apareció de camino a Harán, ¿okay? Cuando se le apareció en el monte que le llamó el Betel, puerta de Dios y casa de Dios y puerta del cielo, que es donde se estableció el templo. Entonces, ahora bien, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti en Egipto, míos son. No se los está robando, no se los está quitando. Eso era un gran honor porque Joseph sabía quién era su padre. Joseph sabía que era el patriarca escogido por Dios, el hombre que peleó con el ángel. Peleó con el ángel demostrando de que él quería la bendición de Dios. Y fue el ángel que le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre, el cual es magnífico? Y entonces le dijo, de ahora en adelante ya no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel, porque has peleado contra el hombre y has peleado por Dios, no contra Dios. Es decir, has defendido. Has pedido que se te bendiga. No, dice, no te voy a dejar ir, ángel, hasta que me bendigas. Entonces, y a veces tenemos que tener esa posición combativa de querer la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que no agrega tristezas con ella. A veces nos empeñamos en tener bendiciones que van a traer problemas. Queremos la bendición de Dios que no va a traer problemas ni tristezas con ellas. Entonces, me dice, haré de vosotros un grupo de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia para que la posean para siempre. Ahora bien, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a ti en Egipto, míos son. Efraín y Manashe serán tan míos como lo son Rubén y Shimón, que son sus dos primeros hijos. Le está diciendo, van a tener un estatus elevado. Van a pertenecer a mis hijos. Tú no te puedes ir, Joseph, pero tus hijos necesitan regresar a la tierra ancestral que Dios nos ha heredado, porque tenemos algo que cumplir. Entonces, los hijos que te nazcan después de ellos serán tuyos. ¿Qué autoridad tenía el Señor? No, vuelvo y repito, suena bastante posesivo y mandarín, por decirlo de una manera. ¿Ok? Pero no, lo que él está haciendo es adoptar a los hijos porque necesita tener la representación de Joseph en medio de sus otros hijos. Y estos son sus dos primeros. Yo soy de los que tienden a creer de que estos hijos son gemelos. No que fueron hijos nacidos uno primero y el otro después, sino que son gemelos. ¿Okay? Esa es mi opinión. ¿Okay? Yo los dejo que ustedes desarrollen su propia opinión en referencia a eso. Pero yo creo firmemente de que ellos son hijos gemelos. Los hijos que te nazcan serán tuyos, pero para efectos de la herencia se contarán con sus hermanos mayores. ¿Se da cuenta? Inmediatamente le dice, ellos van a recibir parte de la herencia de la tierra, porque acabamos de terminar diciendo de que Dios le va a entregar una tierra. Entonces le dice, para efectos de esa herencia que te acabo de mencionar, se contarán ellos, tus dos hijos, entre sus hermanos mayores, que son los hijos de él. Es decir, ya los empieza a ver como hijos de él, no como hijos de José.
En cuanto a mí, cuando venía de Padam, Raquel murió repentinamente mientras viajábamos por la tierra de Canaán, cuando todavía estábamos a cierta distancia de Efrat. Efrat, dicen los comentaristas, y Belén eran dos, posiblemente en un tiempo dos villitas, pero que después crecieron y se hicieron un solo pueblo. Belén o Bethlehem. Bethlehem. Así que le enterré allí camino a Efrat o Efratá, ¿okay? También conocida como Bethlehem. Entonces Israel vio a los hijos de Joseph y preguntó, ¿y de quiénes son estos muchachos? Estaban chiquitos ellos todavía. Joseph respondió a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado acá. No era que el Señor no se había dado cuenta que estaban ahí. Lo que pasa es que estaba hablando con su hijo y ahora se dirige la atención a sus niños. ¿Okay? Joseph respondió a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Jacob respondió, quiero que me los traigas aquí para que pueda bendecirlos. Ahora los ojos de Israel estaban nublados por la edad, de modo que no podía ver. Joseph acercó a sus hijos y los besó y los abrazó. Israel les dijo a Joseph, nunca esperé volver a verte a ti. Él está a punto de bendecir a los hijos y le está diciendo, estoy tan agradecido de que yo no pensé volverte a ver, porque lo pensaba muerto, pero ahora también estoy viendo tu descendencia. ¿Okay? Dice, pero Dios me ha permitido ver a tus hijos también. Joseph los sacó de entre sus piernas y se postró en el suelo con sus hijos. Se arrodilló para estar al nivel de sus hijos. Entonces Joseph los tomó a ambos, a Efraín en su mano derecha hacia la mano izquierda de Israel y Manashe en su mano izquierda hacia la mano derecha de Israel y los acercó a él. Es decir, estaba enfrente de su padre y los acercó. Pero Israel extendió su mano derecha y lo puso sobre la cabeza del más joven Efraín y puso su mano izquierda sobre la cabeza de Manashe. Intencionalmente cruzó las manos. El año pasado enseñamos esto y dijimos el arte de cruzar las manos. Y aquí lo que estaba haciendo Jacob no era tratar de darle un privilegio a un muchacho y hacer que a Manasés se le quitara el privilegio de la primogenitura, pero lo que estaba haciendo prácticamente era estableciendo el liderazgo y al mismo tiempo establecer el liderazgo al cruzar las manos, ¿okay? Está produciendo de que ellos van a ser prácticamente una tribu, representan a Joseph, son lo mismo, no son gente diferente, son los hijos que están reemplazando en presencia a Joseph. Entonces luego bendijo a Joseph, el Dios en cuya presencia vivieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que ha sido mi propio pastor toda mi vida hasta el día de hoy. El ángel que me ha rescatado de todo mal bendice a estos niños. Entonces yo quiero que le pongamos atención a esto, por eso está en amarillo, porque muchas veces le hemos pasado por encima, hemos estudiado, pero a esta bendición se le conoce como la bendición del ángel redentor. Hamalach Ha-Goel. Hamalach Ha-Goel. Entonces, el ángel que me ha rescatado de todo mal bendice a estos niños. Entonces, fíjense bien, aquí está el poder de enseñarle a tu generación próxima. Porque esto se toma así, o sea, se lee, pero si no se estudia, no lo vemos. Que recuerden quién soy. Hermanos, es importante que nosotros como hijos recordemos quiénes son nuestros padres. No porque necesariamente del apellido, no, qué es lo que representan, qué son ellos.
¿Qué han traído? ¿Qué significa la esencia de su existencia en medio nuestro? Entonces, que recuerden quién soy y lo que represento. Eso le preocupaba a Jacob, ¿verdad? Porque, como hemos enseñado en tantas ocasiones, una sola generación que pierde eso de vista, ya la siguiente generación empieza a decaer en referencia a los valores familiares. Entonces dice, que recuerden, es tan importante. En las tradiciones, si no recordamos, las perdemos. ¿Quién soy y lo que represento? Y también a mis padres, Abraham y Isaac. No solamente a mí, pero es la ascendencia, ¿verdad?, de quién fue el abuelo y quién es el bisabuelo. ¿Por qué? Porque no son simplemente cualquier persona, son los patriarcas de la nación que se está en formación, quienes eran y que representan lo mismo. Que recuerden quién soy y lo que represento, pero que también recuerden a los ancestros, quiénes eran ellos y qué representan. O sea, que hay un plan que Dios ha esculpido a través de estos personajes para llegar donde hemos llegado. Y que crezcan, y en paréntesis ponemos unos sinónimos, fructifiquen, se multipliquen o pululen como peces hasta convertirse en multitudes abundantes sobre la tierra. Esa es la bendición que nosotros debemos de hacer cuando decimos la bendición en Shabbat sobre los hijos varones, que es importante, ¿okay? Porque estamos promoviendo la bendición patriarcal. Cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le disgustó y levantó la mano de su padre para quitarle de la cabeza de Efraín y colocársela en su lugar sobre la cabeza de Manasés. Joseph dijo a su padre, no hagas eso, padre mío, porque este es el primogénito, por tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande, sin embargo, su hermano menor será mayor que él. Ok. Sin embargo, su hermano menor será mayor que él, y su descendencia se multiplicará en naciones. Luego añadió esta bendición sobre ese día. Es de aquí donde se toma la bendición sobre los hijos. ¿Okay? Es lo primero que decimos, pero esto también se tiene que pronunciar. Israel hablará de vosotros en sus propias bendiciones. Israel no se está refiriendo de sí mismo, sino que se está refiriendo proféticamente a la nación que está en formación. Israel hablará de vosotros en sus propias bendiciones, diciendo que Dios os haga como Efraín y Manasés. ¿Okay? Y es de ahí donde se toma la bendición del Shabbat para los hijos varones. Así puso a Efraín delante de Manasés. Ok. Estamos por terminar porque es importante leer todos estos versículos. Ya lo vamos a explicar. Israel entonces dijo a Joseph, ves que estoy muriendo, pero Dios estará contigo y te traerá de regreso a la tierra de tus antepasados. Él está haciendo una promesa a su hijo. Tú ves que yo me estoy muriendo y te estás sintiendo tal vez nuevamente solo. Pero yo te aseguro que Dios también va a ser bueno contigo, te va a regresar a la tierra de tus antepasados. Además, te doy un shachem, un hombro, ¿ok? Te doy un apoyo, más que a tus hermanos. Se lo capturé a los Emori, a los amorreos con mi espada y mi arco. En otra versión dice, te voy a dar a Shechem, que es el área de Shechem, o Shechem, ¿ok? Que es la parte donde llegó primeramente Abraham. Tan pronto entró a Canaán, ahí fue donde él se instaló. Entonces esa porción de tierra es importante históricamente dentro de la historia de los patriarcas. Ok. ¿Estamos entendiendo, familia? Están calladitos. Yo sé que es un poquito más de enseñanza hoy, pero
Aleluya. Entonces Jacob llamó a Joseph a su lado de la cama. Joseph vino con sus 2 hijos, ya lo dijimos. Jacob lo saludó, ¿verdad? Y nombró a Manasés y a Efraín con el estatus paralelo y equitativo de tribu. Ya tenemos eso bien sentado, lo hemos entendido. Luego Jacob insistió en que Joseph jurara que le enterraría en Canaán y no en la tierra de Misraim o Egipto. La parashá relata la famosa escena de Jacob cruzando las manos para la bendición. Ya hemos hablado que esta bendición se llama la Hamalach Hagoel, o bendición del ángel redentor. ¿Cuál es esa? Como ya lo repetimos en el 48:16, el ángel que me ha rescatado de todo mal bendiga a estos niños. Ahora, Joseph, en la parte de abajo, intentó enderezar la mano de su padre. Usted sabe de que eso no se hacía. Moverle la mano de una bendición a los padres. Él le agarró la mano, pero él tenía un estatus de virrey. ¿Ok? Entonces, pero él rehusó. Él le apartó, ¿verdad? Le apartó la mano, pero no se la quitó de encima al muchacho. Jacob resistió y le dijo a Joseph que aunque Manasés estaba destinado a la grandeza, Efraín sería mejor. Y dice en el Génesis 48:20, luego añadió esta bendición sobre ellos ese día: Israel hablará de vosotros en sus propias bendiciones, diciendo que Dios os haga como Efraín y Manasés. Entonces yo repito esto porque, ¿por qué tenemos que hacer esa bendición? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esa bendición, hermanos? ¿Qué significa esto? ¿En qué manera nos beneficia tener este conocimiento y entenderlo profundamente? Bien claro, las naciones del mundo no tenían promesas como la nación de Israel. No tenían al Dios de Israel. Por lo tanto, las promesas de un Mesías, de un Salvador, no alcanzaban a las naciones porque era nada más para Israel. El Mesías prometido era para Israel. Es el Mesías judío para el pueblo judío. Entonces, ¿qué sucede? De que a Yeshua, no el pueblo, porque el pueblo que recibió las bendiciones aceptó a Yeshua como el Salvador, como el Mesías que ellos estaban esperando, pero desgraciadamente los líderes lo rechazaron, porque no querían compartir autoridad, porque ellos miraron a Yeshua como un enemigo a la autoridad de ellos. Por lo tanto, Yeshua fue crucificado, ¿por quién? Por una nación pagana, que era Roma. Pero resucitó de acuerdo a la promesa y se fue a la gloria, y desde allí va a regresar un día para establecer su reino aquí en la tierra. Pero le dijo a sus estudiantes: vayan por todas las naciones, abriendo el telón para todas las naciones del mundo, no solamente para Israel, porque muchos piensan que Israel todo está rechazando al Mesías, pero no es así. Ya nosotros entendemos eso, pero aquí el punto es que Yeshua fue adoptado por las naciones del mundo. Entonces ahora miramos esto en retrospectiva o viéndolo en una manera de reflejo. A Joseph lo vendieron sus hermanos, lo rechazaron y lo vendieron a un país de las naciones que no pertenece a Israel. Por lo tanto, ahí fue aceptado, su potencial fue amplificado. Pero ahora, como ha sido aceptado en las naciones, él no puede regresar. Obviamente aquí está la parte natural o la parte, ¿cómo se dice?, humana. Él está comprometido con Egipto y no puede regresar. Por lo tanto, son sus hijos, son sus descendencias los que van a hacer esa transición. ¿Cómo? Los adopta el abuelo para después llevárselo y reinstalarlos, ¿verdad?, una vez que ellos puedan entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? De que en Yeshua nosotros somos aceptados. Cuando recibimos al Mesías, nosotros venimos y somos adoptados por Hashem, somos adoptados por el Eterno a través de lo que Yeshua hace, el sacrificio de él, su obra completa, no solamente en el madero, pero su obra redentiva en enseñarnos de cómo nosotros tenemos que caminar con el Eterno. Por lo tanto, al ser adoptados,
somos injertados, y eso es exactamente lo que está haciendo. Los hijos de José eran mitad judíos y eran mitad de las naciones, eran mitad de Egipto, eran hijos mixtos. Entonces, nosotros en la fe pasamos a ser hijos mixtos. Creemos, hay mucha gente que cree, pero cuando reciben al Salvador, conocen de Dios, conocen de la Biblia, pero es hasta que activan su fe recibiendo al Mesías como el amo y Señor, verdad, de sus vidas. Entonces, a través de Yeshua, van al Padre. Se abre la puerta y ahora tienen una relación con el Padre, entonces el Padre los adopta. Es a través de Yeshua que son adoptados. Por lo tanto, de esa manera son injertados, son adoptados al bien común, son adoptados al bien común, al plan completo de salvación del Eterno. Entonces, como lo explicamos acá, ¿y qué significa que Dios te haga como Efraín y Manashe? Aquí se encierra y se revela uno de los misterios más grandes y hermosos del plan redentor o redentivo e inclusivo de Dios. ¿Por qué inclusivo? Porque incluye a todas las naciones, no solamente es el privilegio de una sola nación. Porque nunca fue ese el plan de Dios. Dios quería de que Israel fuera la luz al mundo, pero Israel estuvo continuamente pasando tantos bloqueos, tanto internos como problemáticas entre los reyes, etcétera, que no hubo tiempo de desarrollar un plan para alcanzar a las naciones a un nivel espiritual. Entonces, cuando oramos por nuestros hijos en Shabbat, pronunciamos esta bendición, como lo acabamos de decir, sobre los hijos varones, y estamos diciendo, primero, que Dios nos ha ordenado decir esta bendición. Pues es una oración establecida por la autoridad patriarcal de Jacob, que es Israel, el príncipe de Dios en la tierra. Segundo, no sé si me entendieron, voy a repetir eso. Primero, que Dios nos ha ordenado decir esta bendición. Pues es una oración establecida por la autoridad patriarcal. Acuérdense que un patriarca es equivalente como a un Mesías, que ellos hacían la función también de autoridad legal, hacían función también de sacerdotal en esos tiempos. O sea, eran líderes espirituales también. Entonces, Jacob, como el príncipe de Dios en la tierra, cuando él ordena, es como que Dios lo está ordenando. Segundo, la ordenanza patriarcal dice que de ahí en adelante en Israel se dirá que Dios te haga como Efraín y Manashe. Tercero, es descifrar, ¿verdad?, qué es lo que Dios hizo con estos jóvenes hijos de Joseph. Uno, eran hijos birraciales y biculturales, nacidos en una nación fuera de la jurisdicción de la tierra de la promesa, es decir, hijos de las naciones. Cuarto, fueron adoptados por Jacob y elevados al mismo nivel y estatus de los hijos de Israel, y se les otorgó herencia en Haaretz, en la tierra de la promesa, pero figurarían entre los nombres de sus hermanos, es decir, serán parte de las 12 tribus de Israel. Eso porque representan a su padre. Cuando se dice Efraín, se entiende que Manashe está incluido. Cuando se dice Efraín, Manashe está incluido. No es que lo separaron o dejó de existir o simplemente desapareció porque Manashe tomó relevancia, Efraín tomó relevancia, no, está incluido. Las 10 tribus del norte de Israel se llamaban como Efraín y se le llamaba Israel con capital Samaria. Entonces, Jacob ordenó a todos sus hijos que los enterraran en Canaán, junto a su esposa Lea, y luego falleció. Misraim, Egipto, lloró a Jacob durante 70 días. Ellos también hicieron duelos por él. Joseph hizo arreglos con el faraón para enterrar a Jacob en Canaán después de sentar a Shiva. Normalmente, modernamente es una semana de luto, pero hubo un luto extendido en esos tiempos. Y del entierro, todos los 12 hijos regresaron a Egipto. De todos ellos, después del entierro, todos ellos regresaron a Egipto. Estaban todavía en hambruna, acuérdense. Tras la muerte de Jacob, los hermanos expresaron a Joseph su preocupación de que ahora él se vengaría
de ellos por haberlo vendido como esclavo. Es decir, ahora que mi padre murió, tú vas a tomar venganza. Joseph lloró al escuchar este temor de parte de sus hermanos. Y le aseguró a ellos que no les guardaba rencor. Joseph gobernó Egipto durante 54 años más después de la muerte de su padre. Hizo que sus hermanos prometieran que en el momento de su éxodo de Egipto es aquí donde se cumple la promesa que le hizo el mismo papá Jacob a su hijo. Dios te va a llevar, te va a restaurar a tus antepasados. Y es aquí donde él ahora le pide a sus hermanos, a sus familiares, ¿verdad? Que cuando ellos salgan en el futuro de Egipto, sus huesos sean transportados para ser enterrados nuevamente en Canaán. Joseph murió en el año 2309, antes de la era común, a la edad de 110 años. Ok, bastante información y ahora quiero ir un poco al suave y hacer algunas comparaciones. Ok. Hermano, establecernos en una tierra, ya sea en la nuestra o en una tierra ajena, en ambas situaciones hay retos. En ambas situaciones hay retos. Lo que pasa es que por la familiaridad que nosotros tenemos en el lugar donde conocemos, se nos hace más fácil. Las conexiones son más viables porque conocemos, tenemos confianza, nos sentimos dentro de nuestros propios perímetros o comodidades culturales, etcétera, pero son prácticamente restablecerse, no importa en qué lugar es. Restablecerse toma esfuerzo, toma ímpetu, toma fuerza. Y siempre estoy pensando que Jacob, ya en su edad avanzada, que inclusive cuando tiene ese careo por primera vez con el faraón, no sé, este año no lo cubrimos, pero le dice el faraón, oye, ¿cuántos años tienes tú? Y le dice, Jacob, los años de mi vida son bien largos, o sea, en otras palabras le quiere decir que largos y duros. Pero el faraón lo miró bastante demacrado para la edad que él tenía. Eso es lo que dicen la opinión de los sabios. Entonces quiere decir de que aunque él estaba en su tierra, aunque él estaba en su heredad, en Canaán, la situación estaba tan difícil que había calado su existencia. ¿Ok? Por las tantas situaciones dificultosas que se le sobrevinieron. Ahora, vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Entonces, ¿por qué los repite? Porque son importantes. La vida de una persona, nosotros hoy en día ponemos en las lápidas, nació en tal fecha, línea, murió en tal fecha. Pero la longitud de años que nosotros vivimos quizás no tiene tanta importancia de cuántos años es, pero el reenfatizar el tiempo de vida, lo que quiere decir es que su vida tuvo significancia. No sé si me estoy dando a entender. Hoy en día ponemos fecha tal de nacimiento y fecha tal del día del año que murió. Pero lo importante es, no importa si fueron 100 años, no importa si fueron 80 años, no importa si fueron 60 años, lo importante es que las personas que van digamos, a llorar a esa persona, a esa vida, es que, ¿qué es lo que representó esa persona durante los años que vivió? Y usted dirá, ¿por qué tiene tanta importancia? Porque eso es lo que representa su existencia. Es la relevancia de a quienes tocó, a quienes cambió, a qué situación, a qué misión, qué es lo que hizo. Todas esas cosas son importantes, hermano. Entonces, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. ¿Por qué entonces el pueblo de Egipto hizo luto?
por Jacob, un extranjero. Porque de cierta manera, aunque la Torah no lo mencione, el impacto de Joseph y el impacto de Jacob en la tierra de Misraim se dejó sentir. Fue un hombre que impactaba vidas, era un hombre que tenía trascendencia con las personas que venían en contacto. Quisiéramos tener más información, pero solamente hay luto cuando se siente el vacuum de la ausencia de alguien, cuando se siente de que una persona ha dejado de ser en medio de nosotros. Entonces eso provoca un precipicio y la gente siente dolor. Estos dos versículos resumidos, el último versículo, antes de empezar la Parashá Vayehi, que viene siendo el 47-27, y después el primer versículo de la porción Vayehi, que es el 28, estos dos versículos describen la ocupación de Egipto por Israel y por la persona de Jacob. El lenguaje paralelo que comenzó los dos versículos refuerza la importancia de Jacob como padre de la nación, que sigue estando a la vista en el pasaje. Israel se estableció en la tierra de Egipto. Jacob vivió en la tierra de Egipto. ¿Ve? Entonces, además después, no sé si estoy explicando, tal vez no estoy haciendo un buen trabajo de explicarlo. Mudarse a un lugar, podemos decir, estoy viviendo en tal parte. Estoy viviendo en Metroplex, Texas. Es importante. Pero cuando dice la Escritura, digamos, me voy a poner de ejemplo, el pastor Gabriel vivió en Metroplex, Texas. Lo que está diciendo vivir no es simplemente existir, sino que está diciendo que vivió ampliamente, que dio de su vida, que expandió todos los límites que pudo haber expandido, tratando de hacer no solamente relevancia, pero dejar una huella para su familia y obviamente para la nación que los recibió. Eso es lo que se trata de decir cuando dice vivió, no es simplemente existir, sino que vivió ampliamente tratando de dejar un impacto, una huella. ¿Okay? Entonces ahora, Israel se estableció en la tierra de Egipto, Jacob vivió en la tierra de Egipto. Además, después del singular Israel se estableció, hay verbos en plural. Adquirieron, fueron fructíferos y aumentaron. ¿Qué es lo que quiere decir? No los tenemos acá, pero es lo que dice la Escritura. En otras palabras, a causa de la presencia de Jacob, sus hijos, ¿okay? El impacto que él tuvo en sus hijos, exactamente como sus palabras proféticas que se les dio en la bendición a ellos adquirieron cosas, fueron fructíferos y también crecieron. Es decir, hay un elemento importante cuando un padre se involucra en el crecimiento de sus hijos espiritual, va a tener un impacto en todas las ramas de su vida. Ok. Aquí hay un ejemplo acerca de las bendiciones del mismo tipo que él habló sobre sus hijos. Por ejemplo, en el 48:4, yo os haré fructíferos y numerosos, haré de vosotros un grupo de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia para que la posean para siempre. Esa es la bendición que Dios le dio a Jacob cuando tuvo el encuentro con Dios en Betel. Pero y todas estas otras referencias hablan casi de la misma manera, utilizan casi el mismo lenguaje, hablando de crecer, de fructificar, multiplicarse. Entonces, y eso es exactamente lo que resulta en Egipto debido a la presencia de Jacob en medio de sus hijos. Aleluya. Okay, vamos a dejar lo demás para el miércoles. Primera de Reyes 2:1-12. Se acercó el tiempo de la muerte de David, entonces le encargó a su hijo Shalomo lo siguiente: voy a seguir el camino de toda la tierra. ¿Cuál es el camino de toda la tierra?
Es bien interesante. Voy a seguir el camino de toda la tierra. Por tanto, sed fuertes, muéstrate un hombre. Sé responsable. No era que le faltaba hombría, sino que, como nosotros decimos hoy día, en inglés dicen, be a man. Man up. Compórtate varonilmente. Sé maduro, sé responsable. Observa el mandato de Adonai tu Dios de ir en sus caminos y guarda sus preceptos, sus mitzvot, estatutos e instrucciones de acuerdo con lo que está escrito en la Torah de Moshe. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de seguir todo eso? Para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, Adonai cumplirá lo que me prometió cuando dijo, si tus hijos prestan atención a cómo viven, comportándose delante de mí honestamente con todo su corazón y ser, nunca te faltará un hombre en el trono de Israel. En otras palabras, si tus hijos cumplen con mis mandatos, vas a tener representantes de reyes en el trono de Israel. Además, sabes lo que Joab, hijo, aquí viene algo importante. Además, sabes lo que Joab, hijo de Zeruya, me hizo. Es decir, lo que le hizo a los dos comandantes del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Yeter. Los mató derramando sangre de guerra en tiempos de paz, poniendo la sangre de guerra en el cinturón alrededor de su cintura y en los zapatos de sus pies. Por tanto, actúa según tu sabiduría, no dejes que su cabeza gris baje en paz a la tumba. En otras palabras, trae justicia. Trae justicia, pero mire, los sabios dicen que en este momento Salomón tiene 12 años, dicen algunos. Otros, como Abarbanel, dicen de que posiblemente tenía como alrededor de 20. Entonces, acuérdense que cuando le llega el mensaje al rey David, que está en la cama, está enfermo, está bastante ya débil, ¿ok? Le llegan con el mensaje de que su otro hijo está tratando de usurpar la corona y que le quiere quitar el derecho a Salomón. Entonces la esposa le exige que le cumpla la promesa de que su hijo Salomón va a ser el rey. Y él se levanta y con Natán, el profeta, cumple esta promesa inmediatamente. Pero ¿qué sucede? Que ahora con este joven, y le dice a la mamá que lo van a entrenar, o sea, que hasta que él pueda ejercer su corona con responsabilidad y con conocimiento, es decir, que lo van a entrenar para que él madure en esa posición. Entonces, entendemos que está joven, que no tiene experiencia, ha visto reinar a su padre, ha visto cómo se mueven las cosas oficiales del reino, pero no tiene la experiencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué su papá le está pidiendo a un joven de que haga valer la justicia? Es algo que él no pudo llegar porque él ya estaba enfermo cuando esto sucedió. Cuando este líder, Joab, mata a otros generales, a Abner y a Amasa, pero le dice, por favor, yo no voy a poder cumplir con esto, pero tú le estás dando una encomendación. Lo tienes que hacer. No lo permitas que ellos se mueran sin justicia. Pero sed bondadoso con los hijos de Barzilai, el de Galaad, incluyéndolos con los que comen a tu mesa, porque vinieron y estuvieron conmigo cuando huía de Absalón tu hermano, cuando Absalón quiso matarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí le está diciendo, tienes que utilizar, ¿cómo se dice? Geburá, fortaleza, pero también tienes que dar gracia, que es el balance que tienen que utilizar los reyes, los líderes, los presidentes, saber cuándo ser fuertes y rígidos, pero también ser agradecidos, presentar gracia, presentar justicia. Es decir, es el balance. Porque vinieron y estuvieron conmigo en agradecimiento.
Un líder que no agradece, que no demuestra agradecimiento con aquellos que le han apoyado en los momentos difíciles, pues entonces es un líder que no tiene realmente un fundamento firme. Finalmente tienes contigo a Shimi, hijo de Gera, el benjamita de Bahurim. Me lanzó una terrible maldición cuando iba conmigo a Mahanaim, pero vino a recibirme al Yarden. Entonces le juré por Adonai que no lo mataría a espada. Esa persona se arrepintió y le pidió perdón. Entonces, y ya él desistió de tratar de cobrársela. Entonces, él está diciendo, tienes que hacer diferencia en las personas que todavía tienen cosas pendientes, gente que me ha ofendido, pero que ya han venido y hemos resuelto la situación. ¿Me están entendiendo? Él está dando prácticamente cómo llevar a cabo el carácter. En otras palabras, conóceme quién soy yo. Conoce a tu padre, que tu padre es un rey. Sí, yo fui un hombre de guerra, pero sí sé la diferencia entre las personas que le han hecho, que le deben al reino, la gente que ha hecho mal, que todavía no se han arrepentido y que merecen ser traídos a justicia. Tienes que diferenciar en las personas que han apoyado a tu padre, que han apoyado a tu casa, y también tienes que diferenciar con aquellos que me lo han hecho, pero que también han venido arrepentidos y hemos conciliado la situación. Entonces, cuando una persona puede ver estas tres cosas como líder y no pierde la perspectiva y quiere abusar de su poder, es una persona que está bien parada. Y si esa transferencia de carácter se la da a sus hijos, esos hijos van a continuar esa legacía. Entonces, ahora bien, no debéis dejar inmune. Eres un hombre sabio y sabrás lo que debes hacer con él. Llevarás su cabeza gris a la tumba con sangre. Entonces David durmió con sus antepasados y fue sepultado. Después dice en el 12, Shalomo se sentó en el trono de David, su padre, y su gobierno se había establecido firmemente. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque lo mismo está diciendo Jacob cuando dice, quiero que tus hijos conozcan quién soy yo. Quiero que sepan lo que yo represento. Quiero que entiendan su legacía, que ellos son parte de un pueblo que ha sido elegido por el Altísimo y que tenemos un propósito de alcanzar naciones. En ese momento, imagínense, es el principio. No tenían ni siquiera idea que un día, 3000 años en el futuro, nosotros íbamos a estar hablando sobre la casa de Jacob. ¿Están entendiendo? Pero aquí estamos hablando alrededor del mundo. Hoy día se está enseñando esta misma porción. Y eso nos debe de traer a un entendimiento de que la voluntad de Dios se cumple. No importa de qué manera. Hoy queremos extraer de esta lección, como les dije al principio, recordar la importancia de las asignaciones que Dios trae, recordar qué es lo que representamos, recordar la esencia de las personas, el legado que nos dejan, no olvidarnos, porque de esa manera es que los mantenemos vivos. Dice en Pedro, 1 de Pedro 2, 11, 17, y con esto termino. Queridos amigos, os exhorto como extranjeros y residentes temporales. Fíjense bien las palabras que usa y esta es la conexión. Jacob sabía que él estaba temporalmente ahí, aunque muriera y fuese embalsamado en Egipto, él no quería quedarse ahí. Su pasar por Egipto era temporal. Le dijo también el rey David a su hijo Shalomo, tú eres un hombre sabio, tú vas a saber cómo lidiar con esta situación, pero te estoy poniendo todo bien claramente para que tú tomes la determinación correcta. En otras palabras, tú vas a madurar, vas a llegar a ese nivel donde vas a poder administrar esto adecuadamente. Porque se oye bien feo decirte que le estás pasando la corona a tu hijo y una de las primeras encomendaciones es que traigas justicia a personas que te las deben.
Pero no, hermanos, lo que le está diciendo su padre no es no atraer a cuentas de venganza a la gente que se la hizo. No, eso es lo que está haciendo. Lo que le está diciéndole, si estas personas fueron infieles, traicioneras a mí, que soy un hombre de guerra, un hombre experimentado, un hombre que los conocía de cerca, este hombre fue capaz de hacer esto. ¿Cuánto más a ti que eres un muchacho joven? Yo no quiero que este hombre tome ventaja de su capacidad, tome ventaja de toda su experiencia y también te elimine a ti. Lo que le está diciendo, tienes que usar tu sabiduría. Porque si me la hizo a mí, te la va a hacer a ti también. Eso es lo que le está diciendo. Ten cautela, cuídate las espaldas, sé sabio. Entonces aquí ahora Pedro, en primera de Pedro, mira, dice, queridos amigos, os exhorto como extranjeros y residentes temporales a que os abstengáis de los deseos carnales que hacen guerra contra vuestra alma, manteniendo nuestra buena conducta entre los gentiles para que en las cosas, ¿cuáles son los gentiles? Las personas que no tienen conocimiento de Dios, que no tienen una relación con Dios. Muchas personas que creen conocer a Dios, pero no tienen una relación con Dios. Y dice, manteniendo nuestra buena conducta entre los gentiles para que en las cosas en que os calumnien como a malhechores, por viendo vuestras buenas obras, porque viendo vuestras buenas obras puedan glorificar a Dios en el día de la visita. En otras palabras, nosotros estamos aquí temporalmente. Preocupémonos de enfatizar, de cuidar nuestro testimonio como hijos de Dios para que las personas que no tengan esa relación cercana con Dios puedan testificar y decir, de verdad que hay gente buena, de verdad que hay gente de Dios y den gloria a Dios por eso. Someteos a toda autoridad humana por amor del Señor. Seamos respetuosos de las autoridades. Ya sea a un rey como teniendo autoridad suprema y a gobernadores como aquellos enviados por él para el castigo de los que hacen el mal. Muchas personas tenemos que entender de que los gobernadores a veces, como están sucediendo en algunos países ahorita, que están trayendo a justicia mucha gente que ha cometido tanta injusticia y hay gente protestando. Pues, entonces, que tenemos que entender que para eso es que los gobernadores están establecidos, para realmente establecer justicia y castigar a los que están haciendo las cosas mal. Dice, como castigo a los que hacen el mal y la alabanza de los que hacen el mal, hace el bien. Ven, voy a releer eso de un solo para no perder el hilo. Y a gobernadores como aquellos enviados por él, por Dios, para el castigo de los que hacen el mal y la alabanza de los que hacen el bien. Creo que debería de ser ahí, creo que fue un error ahí del typing. Porque la voluntad de Dios es la siguiente, haciendo el bien para silenciar la ignorancia de los necios, vivir como personas libres y no usando vuestra libertad como pretexto para hacer el mal, sino como esclavos de Dios, como siervos de Dios. Honren a todos los pueblos, amen a la comunidad de los creyentes, teman a Dios, honren al Rey. Nuestro criterio, nuestras decisiones, nuestra conducta debe siempre ser considerada si estamos honrando al Rey o no. Entonces, y termino con esta página, que es la última. La importancia de entender el propósito y cumplir las promesas para poder dar acceso a que la profecía se cumpla de acuerdo a la voluntad divina. Eso es lo que debemos nosotros tener siempre en conciencia. Y usted dirá, ¿cómo nuestro comportamiento puede tener un impacto así en la profecía? Bueno, bien facilito, hermano. Entre más nosotros promovemos las acciones de bondad y justicia, estamos acercando la llegada del Mesías. Entre más disensión, entre más separatismo, entre más odio, entre más diferencia entre unos a los otros, estamos provocando que se estire más el regreso del Mesías. Es decir, las acciones positivas van a provocar el acercamiento, mientras que las acciones negativas provocan que se tarde aún más. Y es tan simplístico que muchas personas, no puede ser tan simple. Pero es que así es.
Dice la palabra bien claramente en Santiago que, que, que Dios se acerca en la misma manera como nosotros nos acercamos a Él. No es que Dios está más largo, no es que Dios cerró la puerta y se fue a pasear. No se trata de eso, se trata de que es una separación. Necesitamos entender de que nuestra generación debe de entender nuestra esencia. Porque de entender nuestra esencia se va a propagar el entendimiento de las razones por que estamos acá. Yeshua nos dejó la herencia de compartir su gospel, sus buenas nuevas. Tenemos que compartirlas, no predicando necesariamente, pero compartiendo la esencia de su amor de unos por otros. La bondad, la justicia, la paciencia, la tolerancia, el amor familiar. Necesitamos propagarlo más. Necesitamos con sonrisas repartir amor. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Un aplauso para el Eterno, entonces, no para mí. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Te damos honra, gloria y adoración. Bendito Eterno. Hoy en día, todo el mundo está viviendo pensando en lo que hoy yo voy a hacer. Lo que yo quiero hacer. Hay mucho egocentrismo y mucho individualismo, Señor. A veces las familias no concilian ni siquiera en horarios o establecer horarios de compartir tiempo juntos, porque hay mucha demanda de tiempo en otras áreas de vida, como el trabajo, responsabilidades extracurriculares. Pero, Señor, es de gran importancia que los hijos tuyos reconozcan a sus padres que les están enseñando la palabra o les están encaminando en el camino de lo correcto. Que entendamos la esencia de nuestros padres, que entendamos la esencia de nuestros abuelos, que entendamos la esencia de nuestros bisabuelos. Porque establece la trayectoria que debemos de seguir. Y oramos que esa enseñanza, esas trayectorias sean algo bueno, que sean de personas que han vivido la causa de buscar tu rostro. Si nosotros somos la primera generación en servirte como siervos, al siervos del Eterno, te pedimos que seamos firmes y continuemos, Señor, derramando conocimiento, compartiendo esas perlas de sabiduría de tu Torah, para que no solamente edifiquemos nuestra vida, pero que edifiquemos la de nuestros hijos y nuestros nietos. Ayúdanos, Padre, a mantener ese entendimiento de quiénes somos y qué representamos, Señor. Para que no haya un vacuum cultural en nuestras generaciones. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén y amén. Shalom.